El Señor les bendiga, hermanos. Estamos en una transmisión más del estudio bíblico de la Iglesia Cristiana Interdenominacional. Este domingo vamos a tratar un conflicto más de lo que de lo que sufren las personas. Esta es la ansiedad, un problema muy severo ahora en nuestra sociedad. Y bueno, yo quisiera que pongamos en las manos de nuestro Señor este estudio. Está con nosotros nuestra hermana Sánchez, Leti Sánchez, y una servidora, Nancy Fuentes. Y con la ayuda de Dios vamos a tratar este estudio que se titula La ansiedad. Pues vamos a orar, vamos a rogarle al Señor su asistencia, que esté con nosotros, rogarle también a su Espíritu Santo que Él transforme nuestra mente por medio de la palabra, que Él redarguya, que Él convenza de pecado, de justicia y de juicio en esta tarde. Así que vamos a orar y pongamos en las manos de nuestro Dios estos momentos. Padre, te damos gracias por tan grandes bendiciones que tenemos a tu lado. Gracias porque podemos decir que somos tus hijos, porque tú nos has adoptado, tú nos has perdonado, tú nos has limpiado con tu sangre preciosa. Y en esta tarde te rogamos que tengas misericordia de nosotros, que tengas a bien guiarnos con tu Espíritu Santo, de tal manera que este estudio sea de gran bendición para todos los que nos escuchan, para todos los que nos siguen. Señor, que tu gracia esté sobre ellos, sobre su familia, sobre su casa, esté tu bendición. Llena nuestra mente con tu palabra, convéncenos, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya nuestro corazón, nos convenza, nos siga convenciendo de pecado, de justicia, de juicio. Ponemos en tus manos este estudio y a cada una de las personas que nos escucha, a cada una de las personas que llegará este estudio, que tu gracia esté con nosotros, te lo suplicamos con todo nuestro corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues hermanos, vamos a ver, como ya les decía, este estudio tan importante que es la ansiedad. La ansiedad es una condición emocional. Se dice, hermanos, que el 20% de la sociedad adulta sufre de algún tipo de ansiedad. Todos en algún momento hemos pasado por este sentimiento. Aún los niños. Yo recuerdo cuando estamos en carretera que mis hijas siempre le preguntan al papá, ¿ya vamos a llegar? Ya, casi llegamos y están así todo el camino ansiosas por ya llegar, por ya bajarse. Y, pero bueno, también cabe mencionar que las mujeres presentamos más ansiedad que los hombres, doblemente ansiedad que los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres sentimos más emociones que los hombres. Está comprobado que las mujeres son más emocionales que los hombres. Y ser controladores está en nuestra naturaleza pecaminosa. Y un corazón controlador es esclavo de la ansiedad. Entonces, vamos a ver con nuestra hermana Leti todos estos tipos de ansiedades que existen, que ya los estudiosos, los psicólogos han ordenado este tipo de ansiedad porque en realidad es un problema grave para la sociedad de hoy. Adelante, hermana. Gracias, hermana Nancy. Pues antes de pasar a a ampliar más el concepto de ansiedad, tenemos esta cita bíblica que nos da la palabra de Dios y que es importante considerarla. Dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice aquí toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces aquí nos damos cuenta a través de la palabra de Dios que nos habla precisamente de este síntoma de la ansiedad. Pero bueno, consideramos la ansiedad parte de los conflictos personales, ¿verdad? La ansiedad se manifiesta como, vamos a ver, sensaciones somáticas como mareos, taquicardia, sudoración, palpitaciones, temblor, molestias digestivas, aumento de la frecuencia y urgencia urinaria y o mareos. También hay síntomas psíquicos como el nerviosismo, deseos de huir, la sensación de muerte inminente, inquietud, miedos irracionales, temor a perder la razón y el control. Todo lo que puede provocar lo que es la ansiedad cuando nosotros, ¿verdad? A través de nuestra mente nos estacionamos en esa ansiedad, todo lo que puede provocar. Y la siguiente dice, es pecado tener ansiedad, y aquí le dejo esta participación a nuestra hermana Nancy. Sí, hermanos, es importante tomar en cuenta qué nos dice la Biblia acerca de este sentimiento que pareciera que es simple, que todo mundo siente ansiedad, pero nos dice Mateo 6:25, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El Señor nos manda que no nos afanemos, es un mandato. No estés ansiosos, no te angusties, no estés en ansiosa inquietud. La ansiedad es incredulidad, hermanos. Es decir, es falta de confianza en Dios, es falta de confianza, de creer en la palabra de Dios. En Mateo 13:22, también Jesús explica la parábola del sembrador. Dice que una parte de la semilla fue sembrada entre espinos. Esto es, aquellos hombres que oyen la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Entonces, muchas veces nuestro corazón está cargado de ansiedad por las cosas de este mundo. Y el estar cargados de ansiedad hace que la palabra de Dios no crezca en nuestro corazón, no lleve fruto, porque ese es el motivo por el cual el Señor nos manda que aprendamos, que estudiemos su palabra, que aprendamos y que llevemos fruto. Pero si nosotros estamos en este problema de la ansiedad, no podremos llevar frutos. La palabra será ahogada por los afanes de esta vida y no podremos crecer en la palabra. Eh, Estar ansiosos es, no es pecado, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ordena no estar ansiosos. El afanarnos, el angustiarnos por las cosas de esta vida es un pecado. ¿Por qué? Porque le damos prioridad a estas cosas. El Señor nunca nos dijo que nos enseñaría a manejar la ansiedad. Él dijo que la eliminaría. Cuando nosotros nos acercamos a Él de un corazón sincero, buscamos de Él, simplemente no hay ansiedad en nuestra vida porque estamos creciendo en su palabra y en su palabra nos invita a creer en Él. Cuando leemos la Biblia, porque la Biblia es eficaz, es palabra viva que hace que nuestro corazón se alimente, que nuestro corazón adquiera fe, entonces no damos lugar a la ansiedad, no damos lugar a muchos conflictos personales, porque la palabra está en nuestro corazón dando fruto. Entonces, debemos de
aferrarnos a lo que la palabra de Dios nos enseña, no a manejar la ansiedad, como nos diría un psicólogo, vamos a tratar de manejar la ansiedad, vamos a darte pastillas, vamos a darte X terapia. El Señor nos da esa bendición de eliminarla, es parte de la salvación que Él nos ofrece. Así que nosotros debemos de estar atentos para que no nos afanemos por la vida. No, esto es decir, no debemos de preocuparnos por el mañana. Dice que cada día traerá su afán. Entonces, debemos estar quietos, conociendo a nuestro Dios cada día más. El conocimiento de nuestro Dios nos dará más confianza, porque la ansiedad viene por no creerle a Dios. Y entonces cuando no le creemos a Dios, pues estamos pecando, porque Él nos invita a estar en paz. Adelante, hermana. Gracias, hermana Nancy. Realmente mi hermana, ahorita escuchándola lo que comentaba, pues claro está que todo lo que hay a veces en nuestro diario vivir, hay situaciones que se nos presentan y que muchas veces nos dejamos llevar más por la ansiedad, pues lo que provoca la ansiedad, la preocupación, la angustia, e inclusive hasta nos puede llevar, ¿verdad? Claro está que nos roba la paz. Y bueno, entrando a ese ejemplo tan maravilloso, mi hermana Nancy, cuando visita el Señor Jesús a Marta y a María, ¿verdad? Como también las cosas del hogar por atender, ¿verdad? Los que llegan. Y Marta estaba pues preocupada por atender al Señor Jesús y a las personas y todo ello, pero no porque sea malo, ¿verdad? De que Marta se preocupara por los quehaceres de casa, sino que dice también la palabra de Dios en Eclesiastés que para todo hay un tiempo. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Que pues María se va a los pies del Maestro, del Señor Jesús, y ella está atenta a lo que decía el Señor Jesús. Pero ¿qué le dice esta Marta al Señor Jesús? Le dice, Señor, ¿por qué no le dices a mi hermana que me deje servir? ¿Por qué me dejas servir sola? Dile pues que me ayude, pero ¿qué le contesta el Señor? Le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Entonces vemos ahí que este sentir de afanarse, de caer precisamente en la ansiedad, pues realmente perturba nuestra paz. Y muchas veces no ponemos atención a lo que verdaderamente debemos ponerle atención. Y bueno, y vamos a entrar a otro punto importante, como es cómo eliminar la ansiedad. Ya mi hermana Nancy nos daba pues lo que comenta la palabra de Dios con respecto al Señor Jesús. Y dice aquí nuestra diapositiva, tendremos inconvenientes y contratiempos en nuestra vida, pero si confiamos en Dios, Él nos promete paz en medio de nuestras dificultades. Bendito sea nuestro Dios. Y para ello debemos considerar el tener una actitud correcta. ¿Y cuál es esa actitud correcta? Tener la confianza y la esperanza puesta en Dios. Recordemos que si nosotros vamos con el Señor, que Él nos ayude a manejar esta situación de la ansiedad, tengamos por seguro, tengamos la confianza de que Dios nos va a ayudar, de que Dios nos va a guiar, nos va a ayudar a tener esa paz en medio de la angustia, en medio de la aflicción. Tal vez se escucha así como que nos pudiéramos preguntar, no, pero ¿cómo? La cuestión es que necesitamos vivirlo, el tener esa actitud correcta, no dejarnos llevar por los momentos de que, bueno,
y ahora, ¿cómo voy a resolver este problema? No lo sé, ahora qué voy a hacer, a dónde voy, a quién le pregunto, quién me puede ayudar. Y lo que pudiera suceder es que nos enfrascamos en ese sentir. ¿Y qué pasa? Que la ansiedad nos abruma tanto que perdemos el equilibrio, perdemos el poder tomar una buena decisión. ¿Por qué? Porque la ansiedad nos está abrumando. Pero si vamos a tener una actitud correcta, eso nos va a ayudar mucho. Dice la palabra de Dios, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. El Señor nos está pidiendo que confiemos en Él. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando dejamos que el Señor nos dirija, Él es entonces el que comienza a manejar nuestro interior de una manera que comenzamos a tener esa paz y comenzamos a ver las cosas de manera diferente. Dice también su palabra que sin Dios nada, nada podemos hacer. Por lo tanto, necesitamos tanto acercarnos a Dios con esa confianza, con esa esperanza, porque Dios nos va a ayudar. Y le dejo la continuación a mi hermana Nancy. Sí, así es. Tenemos que tener una actitud correcta. Y bueno, también Mateo 6:26 nos advierte el Señor que no debemos de estar ansiosos por las diferentes preocupaciones de la vida. Tenemos problemas en el matrimonio, problemas en las finanzas, con enfermedades, con hijos rebeldes, esposos inconversos. Las necesidades diarias básicas de la comida, el vestido, no debe de ser un motivo de preocupación y estar ansiosos. El Señor nos muestra a lo largo de su palabra que Él proveerá para nuestra vida. Y dice Mateo 6:26, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Esto significa que no, esto no significa, perdón, hermanos, que no debemos de trabajar, ¿no? Porque la palabra también nos dice, el que no trabaje, que no coma. Debemos de ser diligentes, pero muchas veces ponemos en duda lo que la palabra de Dios dice, que Él tendrá cuidado de nosotros. Y con nuestra actitud le decimos que no le creemos, que Él suplirá lo que nos haga falta. Jesús nos invita en este pasaje de Mateo 6:26 que seamos observadores, algo tan simple que todos los días vemos, pero pasamos desapercibidos. Observar las aves, que si Él las alimenta, ¿no tendrá cuidado de nosotros, que somos sus hijos? Las aves, que no son ingenieros, que no son doctores, que no son maestros, que no son empleados, pero tienen lo necesario, la comida, y el Señor cuida de ellas. Así que debemos de observar, ser cuidadosos en esto, como dice la palabra. Observa. Debemos considerar que nuestra actitud es irracional cuando no le creemos a Dios, que Él suplirá todo lo que haga falta. Porque algo tan simple en la naturaleza de ver cómo las aves se alimentan y Dios tiene cuidado de ellas, ¿cómo no nos dará nuestro Padre Celestial todas las cosas que necesitamos? Entonces, nuestro Padre tiene conocimiento de nuestras necesidades y tiene cuidado de ellas, no las pasa por alto. Él nos ama y nos dará lo que necesitamos. Y entonces nos recomienda la palabra.
No te afanes por la vida que habéis de comer, que voy a vestir el próximo mes, que voy a comer la próxima semana, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Hay veces que esto tan simple no lo podemos percibir, hermanos, porque estamos tan acostumbrados en esta vida de tener en el refrigerador los alimentos. No así en la época antigua en la que se escribió esto, donde si alguien quería tener un alimento tenía que procesarlo. No es como ahora que agarramos la licuadora y ya molemos el jitomate, ¿no? Antes no había todo esto, lo que tenemos ahora. No había las tiendas que decimos, ah, me hace falta los zapatos, voy y los compro. Antes tenían que tejer las prendas. Era más difícil tener todas estas cosas. Y aún Jesús les enseña, no te afanes, tendrás lo necesario, tendrás la comida, tendrás el vestido. Y podemos ver este ejemplo también cuando Dios saca a su pueblo de Egipto y lo saca en el desierto donde no hay nada. Él provee todo lo que necesitaban. Y aún así el pueblo decía, pero Moisés nos ha sacado para morir aquí en el desierto. No confiaban, a pesar de que ya habían visto cómo se abrió el mar, cómo sus enemigos se habían ahogado en el mar, y aún así había incredulidad. Entonces, la recomendación es que debemos estar apegados a nuestro Dios para que no estemos afanosos por las cosas de la vida. Esto, como hace rato les dije, no quiere decir que no vamos a trabajar, tenemos que cumplir nuestra labor. Los hombres proveyendo para la casa y si eso no es suficiente, las mujeres ayudando para sostener la casa, los hijos, la comida. Pero no os afanéis. El Señor nos invita a confiar en Él. Adelante, hermana. Gracias, hermana Nancy. Pues la siguiente recomendación nos dice que la ansiedad está basada en la incertidumbre, la desconfianza, una preocupación excesiva por el futuro. Es que tanto que entramos en esa ansiedad, que ya se vive en angustia, que se vive en aflicción, que, que ya no permitimos que, que nuestra mente pueda de manera razonar, el que podamos ver las cosas de otra manera. Y la recomendación es que necesitamos tanto acercarnos a Dios, tanto necesitamos de su presencia para que Él nos libre de esta emoción, de este sentimiento de la ansiedad, porque Él, que es el Todopoderoso, nos ayudará. Bien dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. Entonces, si vamos a Él, muchas veces en el caso del matrimonio, ¿cuántos problemas no se presentan? Ya sea con los hijos, ya sea con el esposo o en el caso de la esposa. Y más cuando la esposa es inconversa o el esposo es inconverso, hay hijos rebeldes, se presentan tantos problemas que muchas veces tanto el esposo o la esposa se vive en esa ansiedad, y lo que es peor es que pudiera ser que los hijos también lo notan y ellos también entran en esa preocupación. Entonces debemos de tener tanto cuidado, de tener que escuchar la voz del Señor a través de su palabra. Tenemos el ejemplo, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús está descansando en esa barca con sus discípulos y se presenta una tormenta, una tempestad en medio del mar.
¿Y qué pasa, verdad? Que los discípulos se angustian. Los discípulos dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Nos vamos aquí a morir, nos vamos a ahogar y están se dejan llevar por la ansiedad, por la angustia, que van y despiertan al maestro. El maestro estaba descansando, él estaba en esa paz. Entonces, cuando le dicen los discípulos, maestro, ¿qué no ves que perecemos? Entonces el maestro se levanta y les dice, hombres de poca fe. ¿Qué quiere decir esto? Que si el maestro iba con ellos, no tenían por qué temer. Entonces, así nosotros debemos dejar que el Señor Jesús suba a nuestra barca y que Él cargue toda nuestra ansiedad y Él nos va a ayudar a salir adelante de cualquier situación, de algún problema económico, de alguna enfermedad, de alguna situación complicada con la familia. El Señor va a dar la respuesta. Dice su palabra, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Así es que tomemos esa recomendación de la palabra del Señor, la debemos creer y vamos a comprobar lo maravilloso que es caminar al lado del Señor, tomados de la mano de nuestro Dios. Y bueno, le dejo la siguiente recomendación a nuestra hermana Nancy. Así es, hermana. En vez de preocuparnos por las cosas que no podemos controlar, porque de ahí viene la ansiedad de algo que no podemos controlar, de algo que no está en nuestras manos. Primero, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Poner a Dios en primer lugar es una cura para la ansiedad. Es radicar la ansiedad cuando ponemos en primer lugar a Dios en nuestras vidas. Y con toda certeza nos decía nuestra hermana lo que nos dice Lucas 10:38 sobre Marta y María. Jesús le dijo a Marta, preocupada y turbada estás por todas estas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Así nosotros, hermanos, debemos escoger la mejor parte, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es tan importante esto? Porque repercute no nada más en esta vida, sino en nuestra actual, nuestra vida venidera. Jesús nos advierte en Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vean, hermanos, el afanarnos por algo nos desviarán nuestra actitud cristiana, desviarán nuestro panorama de la vida. Nosotros vamos de paso. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que debemos de trabajar por ello. Debemos de estar alertas, que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Que nuestra búsqueda de Dios sea nuestra prioridad y Él se encargará de todo lo demás. Yo creo que cada uno de los que nos escuchan hemos pasado por testimonios tan grandes de la mano del Señor, que Él provee lo que necesitamos. Él actúa de hermosa manera cuando nos da un trabajo bien remunerado, cuando en casa tenemos la bendición de tener acumulada una despensa, en el refrigerador lleno de provisiones para la vida diaria.
el Señor nunca nos ha dejado. Así que nosotros debemos de trabajar con muchas ganas, con mucho esfuerzo, con todo nuestro corazón, con nuestra mente, amar a Dios, dice la Biblia, con todas nuestras fuerzas, de tal manera que podamos ser dignos, que nos tenga el Señor por dignos de escapar de lo que... Entonces, hermanos, nuestra recomendación para nuestro corazón también, que el Señor le está hablando, no debemos de preocuparnos. El Señor tiene el control de todas las cosas. Él conoce el futuro. Imagínense, Él conoce el futuro. Él sabe lo que vendrá mañana. Nosotros no, y nosotros ya estamos bien ansiosos por lo que haremos mañana. Él tiene cuidado de nosotros. Él conoce todas las cosas. Nuestro omnipotente Dios, nuestro soberano Dios, Él nos ayudará a seguir adelante, pero debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces todo lo demás tendremos por añadidura. Adelante, hermano. Sí, mi hermana Nancy. Qué hermoso es echar mano de la palabra de Dios en todo momento. Bien dice la palabra del Señor, fortaleceos en el poder de su fuerza. Y también dice en Filipenses, de manera tan hermosa, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero ¿qué puede fortalecer, verdad, nuestro Dios? Sobre todo nuestra fe, hermana Nancy, porque también nosotras pues hemos vivido situaciones complicadas, pero cuando tenemos esa fe en nuestro Dios, Dios nos va a ayudar a dar pasos seguros, pasos certeros. Dice también la palabra de Dios en Hebreos 11:6 que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que desde el momento en que nosotros echamos mano de la palabra de Dios, creemos a sus promesas, entonces somos galardonadores. Nuestra fe va firme en el nombre del Señor y entonces continuaremos viendo la gloria de Dios. Yo estoy segura que, bueno, que quien está viendo este estudio, algunas de mis hermanas, mis hermanos jóvenes, han vivido y han visto la gloria de Dios en sus vidas, así como mi hermana Nancy, como una servidora, que somos también testimonio de lo que Dios hace a través de cuando vivimos en esa ansiedad o angustia o en ciertas aflicciones, pero que Dios está con nosotros. Por eso dice la palabra del Señor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y bueno, la siguiente recomendación, mis hermanos, es la oración. Entonces, bien nos ha dicho el Señor, dice, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones. Entonces, ¿qué nos está indicando aquí el Señor? ¿Que estemos afanosos? No, ¿verdad? Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, que vayamos con el Señor en toda oración y ruego con acción de gracias. Es decir, que al momento de que estemos llevando al Señor nuestras situaciones complicadas, que lo que estamos viviendo, también le demos gracias a Dios. Y dice el Señor que el Señor mira al corazón contrito y humillado, el cual no va a despreciar. Entonces, ¿qué debemos tener primero, mis hermanos, mis hermanas? Debemos de tener una actitud en la que debemos de vivir sin afán y ir delante de Dios. ¿Y qué debe de haber en nuestro pensamiento, hermanas? Habrá en nuestro pensamiento paz. Dice el siguiente versículo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así es que aquí está la respuesta, aquí está el Señor
dándonos esa recomendación, dice que entremos, ¿verdad? A nuestra recámara, cerremos la puerta, que platiquemos con el Padre en secreto. Y entonces lo que nosotros platiquemos con el Padre en secreto, dice que Él nos exaltará en público. Pero ¿sabe por qué, hermanas y hermanos? Porque el Señor sabe que estamos confiando en Él, porque el Señor sabe que tenemos esa seguridad y esa confianza en Él, de que Él nos va a ayudar. Por eso Él nos sigue recomendando: clama a mí y yo te responderé. ¿El Señor escucha nuestra oración? Sí, claro que sí, pero que también Él la responde. Dice también el salmista en el Salmo 37, del 4 al 5: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará a su nombre la gloria. Entonces, ¿qué va a pasar en nuestro corazón? Pues vamos a sentir, ¿verdad? Ese deseo de seguir adelante, levantarnos con seguridad, levantarnos con la confianza de que Dios está con nosotros, de que Dios nos dará la respuesta y veremos su gloria. Por eso también dice el salmista en el capítulo 18, versículo 2: el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Así es que, mis hermanas, confiemos en el Señor. También los jóvenes entran en esta situación de la ansiedad. Así es que, mis amados jóvenes, vamos a echar mano de la oración y el Señor escuchará y responderá nuestras oraciones. Bendito sea el Señor. Y bueno, tenemos un hermoso ejemplo de parte del Señor, ¿verdad? Que el Señor Jesús vivió el mayor de todos los temores, de todos los afanes y de toda la angustia cuando fue crucificado y azotado en una cruz, pero lo soportó. Pero antes de vivir él nos pone el ejemplo de que él fue al Padre, él entró en esa oración cuando más afligido él estaba, y el Señor Jesús le dice al Padre: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente. El Señor Jesús, en esa oración del Getsemaní, estaba pasando por un momento muy, muy difícil, porque él sabía, recordemos que él es el conocedor de todos los tiempos, él sabía para qué había sido enviado a la tierra. Entonces estaba ya a punto de acontecer lo que se tenía que cumplir en la palabra de Dios: entregar su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Pero aquí el Señor nos enseña que Él va al Padre Celestial, va en esa comunión tan íntima entre el Padre y el Hijo, y nosotros ahora somos hijos también. Entonces, aquí vemos cómo se aparece ese ángel para fortalecer al Señor. Así es que, mi amada hermana y amigo que nos esté escuchando en este estudio, téngalo por seguro de que el Señor está con usted, de que el Señor está también para fortalecerlo, para levantarlo, para decirle: ¿sabes qué? Yo estoy contigo. Ese texto tan hermoso que todos no lo sabemos, ¿verdad? Todos los que conocemos la palabra de Dios, que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te sustentaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Y lo debemos creer, y se va a dar cuenta cómo esa ansiedad queda totalmente fuera, porque el poder de Dios es poderoso para librarnos, para limpiarnos, para romper toda cadena de ansiedad. Bendito sea el nombre de Dios. Y le dejo la siguiente recomendación a mi hermana Nancy. Así es, hermana. Otra recomendación es leer la Biblia, estudiar la Biblia. Entonces, la oración es muy importante, al igual que estar en comunión leyendo la Biblia.
porque en ella encontramos la palabra de verdad, una palabra que da vida a nuestro corazón, que despierta nuestros sentidos espirituales, que da alimento a nuestra vida. Y ahí podemos encontrar muchísimas promesas, pasajes que nos ayudan en nuestra vida diaria. Como lo que dice Proverbios 12:25, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. Muchos beneficios tenemos de estar leyendo la palabra de Dios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Salmo 119, 107. La palabra nos vivifica. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Salmo 119, 92. La palabra nos da vida, hermanos. Entonces, Jesús nos ordena en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas vendrán por añadidura. Es decir, hermanos, tenemos que poner prioridades en nuestra vida. Nuestras prioridades, según cómo vayamos poniendo nuestras prioridades en nuestra vida, controlarán nuestra ansiedad. Y nuestra prioridad como cristianos es buscar primeramente el reino de Dios. Y no vendrá sobre nosotros este problema de la ansiedad, que es un problema muy grave en la sociedad, que muchos sufren y están ahí, no pueden salir de esa ansiedad. Hay una ansiedad donde el paciente se arranca el cabello, llega a tal extremo que le agobia tanto la vida que ya no desea vivir por la ansiedad. Todo le produce ansiedad. Pensar en qué va a comer mañana le produce ansiedad. Pensar si su marido va a estar con ella el día de mañana le produce ansiedad. Y el Señor quiere librarnos de todo esto. Leyendo, orando, esa es nuestra tarea, buscando el reino de Dios. Al leer la Biblia, hermanos, seremos controlados por la paz de Dios. Al creer la Biblia, creceremos en fe y confiaremos más en Cristo. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, al leer la Biblia, hermanos, tendremos una mente transformada, una mente aferrada a las promesas de Dios. Juan 14:21 nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cuántas promesas, hermanos? Cuántas maravillosas promesas de estar en comunión con Dios. Entonces, nuestra prioridad debe de ser orar, leer la Biblia, crecer, dar fruto. Esa es nuestra prioridad como cristianos, dar fruto, ir y hablarle a las personas. Ese es el propósito por el cual el Señor nos ha salvado, el que nosotros vayamos y prediquemos su palabra. Y no podremos hacerlo si nuestra prioridad está en el afán de esta vida, si estamos afanados en lo que vendrá mañana, en lo que compraremos mañana, que adquiriremos mañana para nuestra casa, para nuestro auto, nos ahoga, la palabra la ahoga en el corazón. Entonces debemos de estar aferrados a la oración y la Biblia, que es lo que detesta nuestra carne. Nuestra carne detesta pararnos a orar por las mañanas o quedarnos unos minutos más por las noches orando. En el día, pues, tenemos tantas cosas que hacer que nos olvidamos. Y entonces nuestra recomendación es que tengamos la Biblia,
Ahora, qué grande bendición que tenemos la Biblia en audio, que podemos descargarla en el celular, que podemos andar con el celular y la Biblia escuchándola, hermanos. Debemos de sentirnos bendecidos porque hay lugares donde ni siquiera la Biblia está traducida en el idioma y tampoco tienen audio, mucho menos. Pero nosotros que tenemos esta bendición debemos de echar mano. ¿No tenemos tiempo? Bueno, voy en el metro, voy en el transporte, me pongo los audífonos y escucho la palabra. No hay pretextos. Debemos de crecer. Que no tengo tiempo para orar. Me voy en el trabajo, en la hora de la comida, a la hora que tengo un ratito, a estar a solas y comunicarme con el Padre. No necesito hincarme, es lindo, es muy agradable hincarse, postrarse delante de Dios, pero si no tenemos oportunidad en el día, podemos hacerlo donde estemos. Podemos estar enfrente de nuestra computadora trabajando, pero orando, diciéndole al Señor, Señor, aquí está mi vida, permite que yo sea luz, que la gente conozca de ti. ¿Por qué, hermanos, es tan importante? Porque todas estas promesas que acabamos de decir, todas estas promesas maravillosas que vienen en la palabra de Dios, ¿para quiénes son? Para los hijos de Dios. Sí, hermanos, no es para todos, es para los hijos de Dios. Ahora vemos como una moda que la gente se saluda con una promesa de la Biblia, con un texto, y se la mandan y se la reenvían y reenvían el mensaje. Pero las promesas no son para todos, son para los hijos de Dios, para quienes han venido pidiendo perdón por sus pecados. Y si usted no es hijo, nada de esto funciona, nada de estas promesas funcionan para usted. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted no es hijo, venga a las plantas del Señor. El Señor no le echa fuera. El Señor está dispuesto a perdonar sus pecados. El Señor está dispuesto a sanar su corazón. Pero es necesario que usted se arrepienta, que usted venga con un corazón humillado a las plantas del Señor, reconociendo su pecado. Aún los que nos decimos cristianos y que tenemos años en la iglesia y que no podemos crecer, vengamos al Señor en arrepentimiento, diciéndole, Señor, yo paso por todas estas aflicciones, por ansiedad, por depresión, porque no he querido crecer, porque no he querido estudiar tu palabra, porque no he querido obedecerte, porque no he querido aprender de ti, porque no te he creído. Entonces, yo les recomiendo, hermanos, y a los que nos escuchan, que si usted no ha venido a las plantas del Señor pidiendo perdón, se acerque y le diga, recíbeme como tu hijo, para que todas estas hermosas promesas que la palabra de Dios nos habla, apliquen a mi vida. Adelante, hermana. Gracias, hermana Nancy. Oyendo a mi hermana Nancy, de verdad que hasta yo misma me deleito en mi corazón porque la palabra de Dios es maravillosa. Alimenta nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente y nos ayuda a tener un enfoque en la que nos ayudará a poder seguir adelante, pero en la paz del Señor, no con ansiedad, no con afán, no con angustia, no, sino dice su palabra que en su presencia hay plenitud de gozo. Entonces, ¿qué debe de haber en nosotros? Dice bien el salmista, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios.
Entonces, ¿esto qué nos enseña en este hermoso estudio? Que debemos acudir al Señor, que debemos acudir a su palabra. Así es que, estimado oyente, si usted no le ha entregado la vida, su vida al Señor, su corazón, hoy le dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón. El Señor quiere ayudarle. El Señor quiere que usted viva las maravillas del Señor. Y así es que, mi amado hermano, hermana, si usted está angustiada, usted está pasando por algún momento de angustia, por algún problema que muchas veces nos abruma el no saber qué vamos a hacer, vayamos a las plantas del Maestro y entonces veremos la gloria de Dios. Y dice, y con esto cerramos, Dios obrará aún en medio de las circunstancias más difíciles. No lo dudemos y no lo vamos a dudar porque la palabra de Dios nos termina diciendo, llévelo en su corazón, mi hermano, mi hermana. Esta palabra del Señor es para usted. Mi hermana Nancy y una servidora estuvimos orando por este estudio y le pedíamos al Señor primeramente que hablara a nuestro corazón. Y déjeme decirle, mis hermanos, que el Señor habló a mi corazón. Y deseo de todo corazón, mi hermana también, mi hermana Nancy, que también sea esta palabra maravillosa y la atesore en su corazón. Dice su palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido en un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Así es que, mis hermanos, Dios les bendiga. Deseamos de todo corazón que el Señor les dé esa bendición a sus corazones, a sus vidas, y deseamos que la palabra de Dios quede en su corazón. No deje de orar, busque al Señor, búsquelo con todo su corazón y Él hará en su vida. Vamos a dar gracias a Dios, mi hermana Nancy, Dios le bendiga. Fue una grande Claro que sí. bendición tener este estudio con usted. Habló a mi vida, habló a mi Al corazón, como contrario. estoy segura que también le habló a todos los que van a ver este estudio y los que nos están viendo. Así Bendito es. sea el Señor. Demos gracias a Dios. Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor. Gracias. Gracias por este hermoso estudio, porque tú sabes de lo que tenemos necesidad. En estos tiempos tan difíciles y tan complicados, deseamos tanto, Señor, que tú permanezcas en nuestra vida, que tú nos des la dirección, que tú nos des la guianza. Y en el nombre de Cristo Jesús sean, Señor, rotas las cadenas de toda ansiedad, de toda depresión, de toda angustia. Y sé tú, Señor, en nuestras vidas, en el hermano, la hermana, el joven, el secundario, Señor, todo aquel que viva esta situación tan difícil, pero sabemos, Señor, que solo en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, como dice tu palabra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. A ti la honra y la gloria por siempre. Amén. Pues mi hermana Nancy, que Dios le bendiga. Gracias, Y a hermana. todos, Igualmente, la paz de Dios. la paz de Dios. El Señor les bendiga, hermanos. La paz de Dios.